Ya lo vamos a revisar nuevamente. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, aquí está. Según decía, de no existir planes reguladores o censos, se considerarán 5 habitantes por vivienda en acueductos urbanos y 6 habitantes por vivienda unifamiliar en acueductos rurales, ¿verdad? ¿Qué opinan ahora que ya tienen la información ustedes de primera mano en torno a esto? De ahí esos valores que dan son muy altos. Son muy altos, ¿verdad? Evidentemente son incoherentes en toda medida y pues fueron dados a modo de seguridad, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que básicamente la importancia, la importancia de manejar las fuentes oficiales, ¿ok? De datos. ¿Qué es otra característica importante que tenemos a efectos de los temas de acueductos? Bueno, existe un importante componente de demografía. Entonces vean ustedes qué interesante. Nosotros estamos llevando un curso de hidráulica y el día de hoy prácticamente nos hemos gastado el día estudiando demografía. ¿Demografía qué es? Estudios de la población, proyecciones, ¿verdad? De hecho, la demografía está muy de moda actualmente por el tema de la pandemia, ¿verdad? No sé si ustedes han notado que se habla muchísimo sobre cuántos casos van a haber y todo eso. Todo eso son análisis, al final de cuentas, modelos demográficos, ¿verdad? La demografía, pues básicamente es el estudio de la población. Nosotros en hidráulica requerimos hacer estudios profundos a nivel demográfico. La demografía es la base del diseño de acueductos. Y usted puede no saber nada de hidráulica, puede que no sepa mucho, pero sí ocupa saber de demografía porque la población es la que va a mandar realmente cuántas son las características del acueducto. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Básicamente quisiera como saber si vamos entendiendo todo, si está todo claro, digamos, otra vez los pasos, ¿verdad? A mí me encanta hacer este diagrama y si tengo que hacerlo 100 veces lo hacemos. El de acá, ¿verdad? La naciente. Entonces acuérdense por acá la naciente, ¿verdad? Por acá está el tanque, tanque de almacenamiento. Después va aquí la conducción. Por acá va la distribución. Y por acá está la ciudad, ¿verdad? Si tenemos que hacerlo 100 veces, lo hacemos, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Entonces, ¿tenemos clarísimo esto? Recuerden que nosotros en esta primera parte lo que vamos a revisar son acueductos o sistemas por gravedad. Vamos a entrar ya ahora sí un poco en materia. Entonces vamos a ver sistemas por gravedad. Y en la segunda parte del curso vamos a ver sistemas por bombeo. Entonces ahora vamos a pensar en los acueductos que funcionan por gravedad. Bueno, entonces hay un tema de los sistemas que nosotros en este curso no vamos a ver, pero que es importante que revisemos a nivel general, que es el tema de las nacientes o captaciones. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver una naciente? Yo, profe. Ajá. Yo, ¿Qué nos pueden contar de una naciente? A ver, cuéntenme. ¿Es algo muy Por mágico, lo general, misterioso? ¿Qué pueden contarnos, digamos? bueno, por lo general se encuentran en zonas altas, no precisamente, pero por lo general, Ujú. y son yacimientos de agua. Ajá. Por lo general alrededor hay árboles, humedad, y Ujú. lo que se tiene que respetar, que es el caudal ecológico. Ok. ¿Y qué más, digamos? O sea, ¿cómo es una naciente? Para pensar que vos le tenés que contar a alguien que nunca ha ido a una naciente, ¿cómo es una naciente?
¿qué le dirías, digamos? Es Bueno, que, bueno, profe, bueno, Sí, sí. ¿Quién iba a hablar? no, que hable Will. ¿Mm? yo solo iba a decir que las de mi comunidad son 3 y 2 están en la montaña y son, ¿cómo le podría decir? Agua que sale del suelo, Ajá. pero la tercera sí ya es un proyecto más grande que anteriormente era como una naciente que se conectaba con un río, prácticamente era un río, entonces sí tuvieron que hacer toda una infraestructura más grande para Captarla. Ok. Bueno, entonces, a efectos generales vamos a ver algunas nacientes, ¿verdad? Porque de ahí vale la pena, pues, revisar, ¿verdad? Cuando uno piensa en una naciente, realmente a veces uno espera como ver ahí el chorro de agua, pero realmente ya una naciente normalmente está captada, ¿verdad? Entonces, lo que uno ve, pues no es realmente, digamos, la naciente como tal. Por ejemplo, esto es una naciente en San Miguel de Catira, en el cantón de Guatuso, y básicamente esto de acá es la captación. Esa obra es sumamente importante. Nosotros no la vamos a ver en este curso, pero la obra de captación es sumamente importante en el marco de la naciente porque este es lo que permite captar toda el agua que aflora de acá, del suelo, ¿verdad? La naciente es el punto donde se da la interfaz del agua superficial, es decir, después de la naciente el agua ya es superficial, pero antes de la naciente es agua que está dentro de la tierra. Todo eso lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando ustedes lleguen el curso de hidrogeología, perdón, pero básicamente esa es la característica de una naciente. Entonces, cuando ustedes van a ver una naciente en el campo, normalmente se van a encontrar una obra así. La captación de una naciente es todo un proceso sumamente a veces, ¿verdad? Artesanal. Tiende a tener características, digamos, propias de hasta que uno está en el sitio, puede definitivamente entender cómo es que funciona. Vean, por ejemplo, esta otra naciente acá. Básicamente son obras de captación, ¿verdad? Déjenme ver si hay alguna otra mejor foto. Esto también es en está en el Cantón de la Cruz. Por ejemplo, ¿verdad? En el Porvenir de la Cruz. Veamos a ver si hay alguna otra más bonita. Por ejemplo, esta acá. Esta también es una naciente que queda en el Cantón de Upala. Directamente, esto funciona como tanque de almacenamiento, naciente y etcétera, ¿verdad? Vean que esto que sale acá se llama el rebalse y pues básicamente acá sale un chorrote de agua y digamos, esta estructura lo que hace es como recoger el agua y poder organizarla para que salga por un único tubo, ¿ok? Entonces, para los que no conocen una naciente, básicamente es algo así, ¿verdad? Digamos, ya cuando uno las ve en campo, las analiza en un acueducto, básicamente así funciona. Por acá hay otra. Esta queda también en el Cantón de Upala, San Bosco del Progreso. Ven, esta es la obra de captación y entonces por acá va la tubería y demás. Cosas importantes de una captación. Para los que no conocían una naciente, les queda más o menos claro cómo es que funciona a nivel eh, técnicamente, digamos, de captación. Sí, les queda un poquito claro, digamos, cómo funciona a nivel hidráulico. Ok, gracias. Bueno, entonces básicamente la naciente tiene varios componentes importantes, ¿verdad? Como les comentaba, la naciente normalmente es como algo así y de aquí ya aflora el agua, ¿verdad? En general. Entonces, uno hace una obra de captación que como vieron puede ser como un tanque, ¿verdad? Digamos, tiene forma como de tanque, que va a tener unas compuertas que se abren y se cierran, etcétera. La naciente tiene que tener 3 características. Uno, el tubo de salida, ¿verdad? Esto sería ya la salida. Después tiene que tener un tubo de algo que se llama rebalse. El rebalse, ¿por qué se usa? Porque si la naciente produce más agua que la que pasa por este tubo, ella va a crecer y a crecer y a crecer, entonces necesita rebalsar por arriba. Y después tiene que tener otra prevista a la par de este tubo que se llama prevista de limpieza. Si uno ya la ve de frente, digamos, normalmente se va a ver algo como así. Esta sería, digamos, la obra de la captación, ¿verdad? Supongamos vista de frente. Entonces tendría por acá el tubo de salida y acá tendría una prevista de limpieza.
salida, limpieza. Y por acá arriba estaría el rebalse, ¿ok? Entonces son 3 tubos que normalmente debe tener una naciente. ¿Qué recomendamos siempre que las nacientes tengan? Pues que el tubo de salida se le coloque, ¿verdad? Que el tubo de salida se le coloque un medidor. Aunque borre todo aquí. Que este tubo de salida se le coloque un medidor. Medidor. ¿Para qué creen ustedes que es importante tener un medidor en la naciente? Para Serviría como para ver medir, cuánta profe, agua cuánto. está dando. Correcto, ¿verdad? Exactamente. El medidor obviamente es para medir y nos va a servir, entonces, el medidor de naciente, ¿verdad? Sirve de calibración. Calibración. Más adelante vamos a ver un tema que se llama agua no contabilizada. Contabilizada. ¿Ok? ¿Qué es el agua no contabilizada? ¿Qué es? Es el agua que uno gasta pero no mide. ¿En qué cosas creen ustedes que en un acueducto se gasta agua pero uno no lo mide? Por ejemplo, ¿en qué Pues, cosas? profe. Fugas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Las fugas es como lo más normal, pero también hay algo que se llama conexiones ilegales. Es decir, gente que se pega al tubo principal y nunca le pusieron la prevista, nunca la pagó y simplemente está conectada ilegalmente, ¿verdad? Entonces, y después, propiamente otras pérdidas de agua. Pérdidas de agua, ¿ok? Entonces, ¿por qué el medidor de la naciente sirve para calibración? Básicamente porque al cierre del periodo, que sería el mes, digamos, ¿verdad? Sería el mes, se deben cerrar los metros cúbicos de la fuente deben ser iguales a los metros cúbicos en el tanque más las pérdidas, ¿verdad? Suponiendo que en la conducción pudiera haber fugas, etcétera, o conexiones ilegales. Y después, los metros cúbicos del tanque tienen que ser igual a los metros cúbicos de los abonados más el agua no contabilizada. ¿Ok? Entonces, vean qué importante es tener medición en estos 3 sistemas. Y esto es un proceso ya de control hidráulico sobre el sistema. ¿Ok? Control hidráulico sobre el sistema. Mes a mes yo tengo que cerrar los metros cúbicos de los abonados con los metros cúbicos del tanque y los metros cúbicos del tanque con los metros cúbicos de la fuente. La diferencia de aquí a acá van a ser pérdidas en conducción que normalmente tienden a ser bajas. En acueductos a gravedad son mucho más altas. ¿Cómo creen ustedes que van a ser las pérdidas, por ejemplo, en las tuberías de impulsión? Es decir, cuando hay sistemas de bombeo. ¿Van a ser más altas o más bajas que en los sistemas de conducción? ¿Cuáles pérdidas me salen a mí más caras? ¿Las pérdidas de agua en las impulsiones o las pérdidas de agua en las conducciones por gravedad? Y yo diría que tal vez en las de gravedad porque está menos controlado, pero no sé. ¿Ok? ¿Quién quiere opinar más? Profe, quizás la que es por impulsión o por bombeo, porque el sistema como que sí, necesita trabajar más, a diferencia de cuando es la gravedad. ¿Ok?
Yo pienso lo mismo que la compañera sobre la impulsión, porque ya habíamos hablado que es muy costoso el simple hecho de captarla. Ujú. Ok. Bueno, en general las pérdidas de agua son mucho más caras en los sistemas de impulsión por una razón muy simple, que para yo impulsar agua ocupo meterle plata para impulsarla. Y imagínense ustedes lo costoso que puede ser gastar plata en, en bombeo, digamos, para botar el agua. O sea, imagínense lo caro que es impulsar agua con bombas para botarla en algún lugar. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver más adelante que los tanques de impulsión deben tener una boya de cierre para que apenas el tanque esté lleno, de una vez se deje de bombear. Y ese pequeño detalle en muchos acueductos no lo tienen, hace que, por ejemplo, los tanques rebalsen, ¿verdad? Los tanques de agua rebalsan de sistemas de bombeo, el agua se pierde aquí y toda esa agua está enviándose con dinero de bombas a esos tanques. Entonces, por eso muchas veces los sistemas a gravedad tienden a tener más fugas o salidas en la conducción. Simplemente la gente no le estresa tanto porque ahí la que está pagando la corriente eléctrica es la gravedad, ¿verdad? La gravedad me lleva el agua de un sitio a otro y entonces yo no tengo que gastar dinero en que eso suceda. Entonces simplemente ustedes pasarán, por ejemplo, por sistemas que están a gravedad y se ven los tubos botando agua ahí como haciendo eso que se hacen arcoíris y así, ¿verdad? Con fisuras y se ponen, tienden a tener mucho más fugas. No debería, porque al final de cuentas es agua, pero sí, los sistemas realmente de conducción a gravedad normalmente tienen rebalses, ¿verdad? Porque la naciente, pues en algunos momentos da más o menos agua. Entonces los sistemas a gravedad tienden a tener rebalses, ¿verdad? Y entonces esto implica pues pérdidas en general, ¿verdad? Pérdidas. Ok, bueno. Entonces básicamente, más o menos ese es como el esquema general de de las fuentes, ¿verdad? Ese es el esquema general de las fuentes, ¿ok? Profe, Sí, adelante. de esas pérdidas que, bueno, que suelen tener los rebalses o así, no, eso no se le puede dar como algún uso. O sea, como Pues, que el mismo acueducto o así le dé algún otro uso. pues sí, claro. Lo que pasa es que vos para aprovechar esas pérdidas te toca, ¿qué es lo que te toca? Pues de meter más tubería, ¿verdad? Invertir más dinero y poder aprovecharlas. Normalmente todas estas pérdidas de rebalses y así, lo que hacen es que van otra vez al cauce, o sea, es agua que se devuelve al río, por ejemplo, normalmente, ¿verdad? O a la misma naciente que se captó. Entonces, en alguna medida, pues ambientalmente no hay problemas, pero sí, digamos, muchos sistemas actualmente lo que buscan es captar los rebalses para aprovechar. ¿Por qué esto? Bueno, porque como comentábamos, originalmente yo tenía una naciente, pensemos, ¿verdad? De 5 litros por segundo, era la naciente, y yo tenía en el pueblo 50 casas, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. 50 casas tenía yo en el pueblo. Entonces, ¿cuánto sería el caudal máximo diario para 50 casas? Bajo condiciones normales, supongan un coeficiente de hacinamiento de 4 y una dotación de 200. ¿Cuánto sería el caudal máximo diario para 50 casas? Rapidísimo así. A ver, ¿quién lo tiene? Rapidísimo. Solo hay que multiplicar 3 cosas, nada más. Vamos a irlo haciendo aquí y ustedes me van diciendo.
Entonces, si tenemos 50 casas, ¿cuántas personas son? Y si tenemos 200 litros por habitante por día, entonces el caudal promedio diario va a ser igual a 200 por 50 por 4 dividido entre 86.400. Y el caudal máximo diario va a ser igual a 1.2 por caudal promedio diario igual a 1.2 por... ¿Cuánto me da entonces? El ¿Cuánto? caudal promedio diario a mí me dio 0,46. Muy bien. Y el Y el máximo caudal diario. máximo diario da 0,55. Ok, litros por segundo. Muy bien. Entonces ustedes aquí pueden ver una reglilla, ¿verdad? De dedo, más o menos, que ustedes pueden pensar que más o menos cada litro por segundo aproximadamente alcanza para 100 casas. En promedio, ¿verdad? En promedio. Cada 1 litro por segundo alcanza para 100 casas en promedio, ¿verdad? No es así. Siempre hay que hacer el estudio, el análisis, los cálculos y todo. Pero más o menos ustedes pueden pensar que cada litro por segundo en promedio alcanza para 100 casas. Es Profe, una regla ahí de la calle, ¿verdad? No es una regla formal, pero cuando ustedes no tengan cómo calcularlo, pueden pensar algo así. Sí, dime. yo tengo una duda. Ujú. Digamos, las tuberías van a variar, depende del tamaño del tanque, o siempre va a haber como un diámetro establecido para la tubería que, como la de distribución, digamos. No, van a variar y eso lo vamos a aprender a diseñar acá, pero sí van a variar. Siempre van a variar y va a depender del caudal que estemos, del caudal que nos dé, ¿verdad? No es lo mismo una tubería para 1000 personas que una para 50, digamos. Entonces, eso sí va a depender mucho, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente, volvamos a nuestro tema anterior, donde teníamos 50 casas, ¿verdad? Entonces, de estas 50 casas, resulta y sucede que yo solamente de esta naciente que me daba 5 litros por segundo, solamente voy a gastar 0.55, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando yo hice hace 25 años esa naciente, ¿verdad? Yo agarré, puse aquí la naciente, voy a verla de frente, y le puse un tubo de salida de 1 pulgada. ¿Cuánto es 1 pulgada? Son 25 milímetros. Y le puse acá arriba un rebalse de 4 pulgadas, que son 100 milímetros. ¿Ok? Entonces, yo hice todo mi sistema basado en 1 pulgada, porque lo que yo tenía en aquel momento solo eran 50 casas. Resulta que la población creció y creció y creció y creció. Y el día de hoy ya no tengo 50 casas, sino que tengo 600 casas. Entonces ya con 600 casas vamos a darnos cuenta con la regla esa de dedo que hicimos, ¿verdad? Que aproximadamente el caudal son 6 litros por segundo. Y entonces ya vean ustedes que necesito captar los rebalses, cambiar mis sistemas y hacer de todo. Entonces, a la pregunta de la compañera, si el rebalse se puede usar, la respuesta es sí. Esos rebalses y todo se puede usar y justamente son previsiones para estos momentos cuando empieza a crecer el sistema y requieren nuevos tratamientos. ¿Por qué no se usa desde un principio el rebalse? Porque ustedes se van a dar cuenta más adelante en el presupuesto que de una tubería de 25 milímetros a una de 100 milímetros, el costo es exorbitante, ¿verdad? La diferencia es exageradamente grande. O sea, puede ser, digamos, 10 veces el costo. Y obviamente, obviamente, no todo el mundo tiene tanto dinero, ¿verdad? Como para poder hacer un sistema de este tipo. Entonces, básicamente, estas son como las cualidades, digamos, del por qué en los sistemas se dan rebalses. Hay que entender que los acueductos son dinámicos,
y que cambian, dinámico significa que cambian en el tiempo. ¿Ok? Cambian en el tiempo. Y esto es sumamente importante. ¿Ok? Bueno, déjenme hacer una pequeña pausa porque nada más quiero revisar una pequeña cosita. Denme un minutito. Esta semana, nada más para revisar, todavía no teníamos presentación, ¿verdad? Si Dios quiere, tenemos presentación hasta la próxima semana, 3 de septiembre, que presentarían Will, Nahuel y Francis Orozco. ¿Es así? Solo para confirmar. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuando con el tema, básicamente estas son, digamos, las diferencias que se dan en un sistema en el tiempo, ¿verdad? Son sistemas dinámicos, como hablamos, cambian con el tiempo. Y eso ha implicado, pues, que también haya que hacer muchos ajustes a nivel de normas, ¿ok? A nivel normativo. Originalmente los sistemas eran de 1 pulgada, 2 pulgadas. Y ahora vamos a ver que los sistemas tienen diferentes características. Bueno, entonces vamos a entrar hoy ya a ver sistemas hidráulicos meramente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hacer la introducción al diseño de conducciones. ¿Ok? Conducciones. Vamos a ver el diseño de conducciones. Si vamos a recordarnos la conducción, vamos a hacer otra vez el gráfico. La conducción va a ser la salida desde la naciente acá, ¿verdad? Hasta el tanque de almacenamiento. Correcto. Entonces, viene la primera pregunta de la tarde. ¿Ok? La primera de la tarde. Vamos a tirar por aquí y por acá. Ok. Entonces, ¿cuánto creen ustedes? La primera pregunta que les hago es, si esta naciente está, por ejemplo, a, no sé, pongámosle 200 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que pasar acá un hueco que está a 100 metros sobre el nivel del mar y llegar a un tanque que está a 170 metros sobre el nivel de mar. ¿Ustedes creen que esta agua pueda llegar acá? Profe, yo creo que no. No No sé. llega, no llega. Yo creo que no, porque la distancia que hay, digamos, de diferencia de altura entre los 200 y el hueco de los 100 metros ¿Ah? es de 100, digamos, Ajá. sería como teóricamente lo que lleva, y los 170 está sobre esos 100 restantes, por decirlo así. Así lo interpreto yo, no sé si estaría mal. Ok, bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Profe, quizás si llegue por el impulso que lleva. Ok, ok, muy bien. Entonces vamos a empezar a ver, y acá vamos a introducir el concepto de tuberías a presión. Tuberías a presión. Aquí es donde empieza la magia hidráulica, ¿verdad? Y este ejemplo me encanta porque justamente es una trampa capciosa, ¿verdad? Realmente vamos a ver si llega o no llega. La respuesta siempre en hidráulica va a ser depende. ¿Depende de qué? De un montón de factores que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo es la presión en el agua. ¿Ok? Entonces, ¿alguien se acuerda qué es la presión? ¿Qué es la presión? A ver si alguien se acuerda. Vean que llevamos física hace apenas un mes y medio. Es la fuerza que se ejerce Profe, sobre es la el fuerza que se, ¿La fuerza que qué? Al final solo me quedé en la fuerza. ejerce sobre una superficie, ya sea un ¿Ok? gas, un líquido o un Entonces, sólido.
Presión es fuerza entre área. Esto sería la presión como concepto, ¿verdad? Pero no sé si se acuerdan de la ecuación de Bernoulli. ¿Alguien se acuerda de la ecuación de Bernoulli? Si no se acuerdan, no importa, porque para eso la vamos a ver en este curso. Pero si alguien se acuerda, puede decírmela con confianza. Profe, si no me equivoco, se utilizaba en las tuberías para medir qué diámetros se pueden utilizar para disminuir la presión o aumentarla con la disminución del diámetro. Pues puede ser, sí. ¿Cómo era la ecuación? A ver si alguien se acuerda. No Recuerden me que nosotros... acuerdo bien, creo que es la presión 1 más 1/2 de la densidad de la velocidad 1 al cuadrado. Muy bien. Creo que otra vez va densidad, gravedad y altura 1. Y lo otro es lo mismo, pero... Muy bien, excelente. Muy bien. Un aplauso a la compañera. Bien jugado. Esta es una fórmula difícil porque es larga, ¿verdad? Muy bien. Densidad por G por H2. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli en su presentación física. Presentación física. ¿Por qué hablamos de presentación física? Porque acá la presión se mide en pascales. Presión se mide en pascales, ¿ok? Entonces vamos a hacer el esquema conceptual justamente de cómo es la presión, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos por acá, vamos a hacer otra vez nuestro dibujo. Ese dibujo es mi dibujo favorito de la vida. Entonces, resulta que nosotros tenemos por acá un punto A que se llama naciente, ¿ok? Naciente. Y por acá tenemos un punto B que se llama tanque de almacenamiento, TA, que es el punto B, ¿ok? Uy, disculpa. Que este sería el punto B, ¿ok? El punto A, pues va a tener una altura, ¿verdad? Que puede ser H o Z. Vamos a ponerle H1. Tomemos el caso anterior, sería 200. La altura 2 sería igual a H2, sería igual a, ¿cuánto era? 170, ¿verdad? Entonces ahí tenemos H1 y H2, ¿ok? Bueno, la presión como concepto está asociado a cuando yo le incorporo presión a un sistema. Por ejemplo, las llantas de un carro, de un vehículo, tienen 30 PSI de presión, por ejemplo. 30 PSI de presión, ¿verdad? Aquí vamos a hacer algunas pequeñas conversiones que ustedes se tienen que aprender casi que de memoria. Entonces, un PSI, ¿verdad? Un metro de columna de agua, un pascal, ¿verdad? Entonces, todas esas son unidades. Lo primero que vamos a aprender acá es que nosotros en hidráulica vamos a trabajar la presión en metros de columna de agua. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a trabajar con agua, ¿verdad? Entonces, si yo tomo la ecuación anterior en su versión física, ¿ok? Si yo tomo la ecuación en su versión física y divido todo entre, una variable que se llama gamma. ¿Alguien alguna vez ha escuchado esta gamma? Gamma es el peso específico de un determinado fluido, que es densidad por gravedad, ¿ok? Gamma, entonces esto se llama peso específico. Es densidad por gravedad. Si yo tomo toda esta ecuación y la divido entre gamma, ¿verdad? Entre gamma, me va a dar la característica de que yo puedo replantear la ecuación de Bernoulli de la siguiente forma. Puedo decir, vamos a hacerlo acá. Puedo decir, entonces repitamos lo que nos dijo Andrea, P1 más 1/2 de V, 1/2 de ρ por V al cuadrado más
Rho por G por H, 1. Esto va a ser igual a presión 2 más 1/2 de Rho por V2 al cuadrado más Rho por G por H2. Si yo divido todo esto entre Rho por G, divido entre Rho por G, divido entre Rho por G, divido entre Rho por G. Vean que yo puedo dividir todo entre Rho por G. Rho es la densidad, ¿verdad? Puedo dividirlo todo porque si yo divido algo entre todo, sigue siendo todo igual, ¿verdad? Entonces vean que yo puedo cancelar, por ejemplo, aquí, cancelo esta con esta, puedo cancelar este con este, y puedo cancelar esta con esta de acá, ¿verdad? Entonces la ecuación de Bernoulli me quedaría de la siguiente forma, me quedaría H1 más P1 sobre Rho por G más V al cuadrado entre 2G. V1 sería igual a H2 más P2 sobre Rho por G más V al cuadrado 2 entre 2G. ¿Ok? Entonces vean qué maravilloso. Resulta que yo, milagrosamente y de forma mística, convertí un problema de presiones en un problema de alturas. ¿Cuánto se considera que es la presión atmosférica? En términos generales, ¿cuánto dice uno que es? O sea, si algo está a presión atmosférica, uno dice que la presión normalmente es ¿cuánto? Es 0, ¿no? Muy bien, 0, ¿verdad? Si algo está a presión atmosférica, normalmente uno lo toma como referencia, es 0. Entonces resulta que tanto la naciente, tanto esta naciente como este tanque están ambos a presión atmosférica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua está corriendo a presión atmosférica, es decir, no hay presión en la tubería, no hay presión en los sistemas. Entonces, esta cosa milagrosamente se me va. También la presión se me va a 0, ¿verdad? En ambos tanques. Y se me convierte esto específicamente en un problema de alturas, donde yo digo que H1 es igual a H1 más V1 al cuadrado entre 2G es igual a H2 más V2 al cuadrado entre 2G. ¿Cómo creen ustedes que está almacenada? Por ejemplo, si yo me voy acá a la nacientita, ¿verdad? Retomemos el dibujo de la naciente. Entonces, pensemos que la naciente está aquí. Por acá abajo sale el agua y acá está almacenada el agua de la naciente. ¿Cuánto es la velocidad en este punto del agua? 0. No. 0. Es 0, exactamente. Es eso, 0. Entonces, vean ustedes que sigue el milagro, ¿verdad? Vean qué fácil que es la hidráulica. Entonces, resulta que como es 0, entonces resulta que como la velocidad acá es 0, entonces también yo me la vuelvo aquí, ¿vean? Es 0. Y entonces vean ustedes qué maravilloso. Únicamente lo que me queda para llegarle al tanque es H1, H2 y la velocidad a la entrada del tanque. Entonces, para que le entre agua a este tanque, ¿qué tiene que ser? Tiene que suceder que la H2 sea inferior a la H1 y para yo tener un poquito de velocidad a la entrada del tanque. Entonces, vean que milagrosamente me acaba de decir la ecuación de Bernoulli que si este punto del tanque es inferior su altura al punto de la naciente, es exactamente irrelevante, indiferente, no importa nada cómo haga este tubo por aquí. Mientras vaya por abajo, él le va a poder llegar al tanque siempre que esta altura sea inferior a esta de acá. ¿Verdad? Entonces, esto vean que es algo muy interesante. ¿Okay? Es algo muy, muy interesante que nos permite a nosotros modelar lo que son los sistemas de acueductos. Entonces, regla número 1 de los sistemas de acueductos, ¿verdad? Regla 1.
el tanque tiene que estar más abajo de la naciente. ¿Cuánto más abajo? ¿Cuánto más abajo? No sabemos, ¿verdad? Es lo que vamos a determinar. Hay que determinarlo. Y va a depender del diámetro del tubo de conducción. ¿Ok? Va a depender del diámetro del tubo de conducción. La regla básicamente sí es que entre el tanque y la naciente, el tanque tiene que estar más abajo que la naciente. ¿Ok? Esa es una regla total y absoluta y general. Bueno, entonces vamos ahora sí a ver un poquito más en materia cómo es que funciona. Y ahora sí nos vamos a ver y aprender los 3 tipos de presión que vamos a tener en un sistema de tuberías. ¿Ok? Entonces volvemos otra vez al dibujo. Naciente. Tanque, ¿verdad? Y básicamente lo que vamos a aprender es cómo son los 3 tipos de presión que hay. Yo en un sistema de tuberías voy a tener 3 presiones. Voy a tener la presión, lo que se llama la presión estática. Estática. Entonces, si esta es la presión estática, si acá tenemos una altura de 200 y acá tenemos una altura de 150, perdón, de 170 era, ¿verdad? Entonces, la presión estática básicamente va a ser la diferencia de alturas. La presión estática va a ser H1 menos H2, que en este caso sería igual 200 menos 170, que sería igual a 30 metros de columna de agua. ¿Ok? 30 metros de columna de agua. Entonces vean qué fácil que es diseñar acueductos, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser esto tan fácil? Es solo sumar y restar, nada más. Entonces, en efecto, diseñar acueductos es exactamente eso, hacer sumas y restas. No siempre, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a ver las ecuaciones, pero 30 metros de columna de agua, ¿ok? Entonces, sería la diferencia entre una y otra. Esto sería la presión estática, ¿ok? La estática. Y también vamos a tener otra presión que se llama la presión dinámica. Pongámosla esta tal vez en un color de este tipo. La presión dinámica va a ser así. Es decir, ella va a ir desde el tanque que está, desde la naciente que está a presión atmosférica, hasta el tanque que también en su entrada está a presión atmosférica. ¿Ok? Bueno, entonces vean que esto me plantea un escenario probable, posible y factible. ¿Ok? Esto de acá, la diferencia entre la presión dinámica y la presión estática, esto de aquí a acá, se van a llamar las pérdidas de presión. ¿Ok? Pérdidas de presión. ¿Por qué se dan las pérdidas de presión en un sistema de acueducto? Se dan, uno, por la fricción entre el fluido y la tubería. Entonces, ¿qué significa esto? A menor diámetro implica mayores pérdidas de presión. Mayores pérdidas de presión. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente lo que significa es que yo necesito
que se me presente este esquema de pérdidas de presión, ¿verdad? Donde el agua vaya de la naciente al tanque. Pero resulta que si yo le pongo un tubo muy chiquitito, esto podría, por ejemplo, hacer así. Es decir, generarme tantas pérdidas de presión que el agua llega con una presión inferior al tanque y simplemente no lo llena. Es decir, el agua no le llega al tanque o no le llega en el caudal que ocupamos, que fue uno de los casos que vimos antes, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo lo que ocupo es un diámetro mínimo para que las pérdidas me lleven el agua al tanque. Ocupo un diámetro mínimo para que las pérdidas me lleven el agua al tanque. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino ese diámetro? Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Pero les voy a adelantar que básicamente se calculan las pérdidas de presión con ecuaciones que dependen de 2 puntos. 1, diámetro. 2, caudal. 3, tipo de material. Y 4, diferencias de nivel. ¿Ok? Estas 4 variables son las que nos realizan las pérdidas de presión en diferente material. Entonces, esta es básicamente, digamos, las características. Como ejemplo adicional a vean que, por ejemplo, este caso, vamos a hacer otra vez este gráfico para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Sí, adelante. Pero, digamos, entonces, los 3 tipos de presión es la estática, la dinámica, ¿y cuál otra? Y nada más, digamos. Más adelante vamos a ver que hay otra que se llama golpe de ariete, pero esa la vamos a ver después. Es que se me olvidó. Ok. En el gráfico normal vamos a llevar 3 presiones: la estática, la dinámica y el golpe de ariete. Pero por ahorita, por ahorita solo vamos a ver estas 2. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad?, de nuestro dibujo. Acá está el tanque, acá está la naciente. Entonces vamos a tener la presión, como les hablamos, ¿verdad? La estática sería esta. La presión dinámica. Vean que si yo pongo un tubo muy, muy grande, entonces yo casi no voy a tener pérdidas. Entonces la presión dinámica me va a llegar acá. Entonces el agua me llega muy sobrada. ¿Yo para qué quiero que el agua me llegue sobrada? Básicamente voy a gastar más dinero, ¿verdad? Si le pongo, esto sería diámetro grande. Los diámetros los vamos a representar con la letra phi. Entonces esto sería phi grande. Esto de acá sería phi pequeño o diámetro pequeño. Y esto de acá sería diámetro ideal. Diámetro ideal, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Simplemente lo que yo quiero es que el agua vaya de aquí a aquí. No quiero que la presión me llegue aquí altísima porque simplemente no tiene sentido. Y tampoco quiero que la presión me llegue bajo porque si no, no me llenaría el tanque. Ahora, ¿cuál caso es peor, creen ustedes? ¿Este o este grande? ¿Cuál caso es más grave, digamos? El pequeño. El pequeño, ¿verdad? ¿Por qué es grave el pequeño? No llega. Porque no llega el agua, ¿verdad? No llega el agua. ¿Ok? No llega el agua. Y el phi grande, no crean que no es preocupante también. Implica mucho costo de inversión. Mucho costo de inversión. Y al final de cuentas, no lo estoy aprovechando, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vamos a quedar por acá. No sé si tienen alguna duda sobre este tema. Este tema es sumamente ya interesante, ¿verdad? Y aquí sí empieza el concepto a ser válido. Entonces, ¿qué cosas quiero que tengan claras el día de hoy?
Uno, que la semana pasada, recuerden que el final de la clase nos decía que Q promedio diario es igual dotación por población entre 86.400, ¿verdad? Esa fue la ecuación con la que cerramos la semana pasada. Lo que quiero con lo que cerremos hoy es con el esquema este que nos diga que acá está la presión estática, que la presión estática es la resta entre H1 menos H2, ¿verdad? Es esta diferencia. Y que básicamente esta línea de acá y esto de acá, ¿verdad? Esto van a ser las pérdidas de carga admisibles. Pérdidas de carga admisibles. Ahora, vean algo muy interesante. ¿Dónde creen ustedes que hay más presión estática? ¿De aquí a acá? ¿O de aquí a acá? Volvamos a lo que nos comentó Sheiris. ¿A dónde va a haber más presión en la tubería? ¿Acá o acá? En el del centro. En el del centro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen ustedes que debería ser esta tubería del centro en relación, por ejemplo, cuánta presión hay aquí a la salida del tanque? Muy poquitita, ¿verdad? Y vean que va subiendo y subiendo. Entonces, ¿cómo tendría que ser la resistencia de esta tubería del medio en relación a esta tubería de acá? ¿Tiene que aguantar más presión o puede aguantar lo mismo? ¿O cómo creen ustedes que sea eso? Aguantar más presión. Tiene que aguantar más presión, ¿verdad? Más presión, menos presión, ¿verdad? Y entonces, según lo que aguantan más presión o menos presión, es que la próxima semana los compañeros nos van a exponer sobre SDR y SCH, ¿verdad? Que está relacionado justamente con cuánta presión aguanta un tubo y cuánta presión aguanta otro, ¿ok? Solo para cerrar, entonces ahora sí, recuerden que hablamos de varias unidades. Un PSI, metros de columna de agua y pascales. Entonces, apréndanse esto. Un PSI, perdón, un metro de columna de agua son 1.41 PSIs. Entonces, muchos de los acueductos que medimos regularmente, las unidades que miden los manómetros son en libras, ¿verdad? Recuerden, estos son libras por pulgada cuadrada. Entonces, un metro de columna de agua son 1.41 PSI regularmente. Y por ende, un PSI es mucho menos que un metro de columna de agua. Entonces, esto tengámoslo de una vez claro para la próxima semana porque vamos a estar ya hablando mucho de libras con metros y de metros con libras. Y creo que ya con esto, pues empezamos a dar una introducción real a cómo son los sistemas de tuberías y cómo funcionan los sistemas de acueductos a nivel general. Entonces, como les digo, de la semana pasada, esta fue la ecuación final. De esta semana, este es el concepto clave que estudiamos. La presión estimada en términos de metros, ¿verdad? Y que vean que al final todo lo podemos hacer en términos de puros dibujos, ¿ok? Van a ver ustedes que uno puede diseñar acueductos de manera gráfica, pero también va a ocupar algunas ecuaciones para la estimación de los diámetros y las pérdidas de carga admisibles, ¿ok? Bueno, no sé si tienen alguna duda y cualquier comentario que quieran hacer para ya ir cerrando la clase de hoy. Profe, ¿dónde es que queda la grabación de la clase? Estamos subiéndola a un canal de YouTube. Yo les pasé la dirección por el Por Telegram. por Telegram, correcto. Ahí está el canal. Ok. Profe, Gracias. Sí, adelante. que me surge como una duda, ¿verdad? Sí. Que, bueno, por ejemplo, aquí donde está como bueno, el esquema, el dibujo, en la zona de más presión de carga, Acá. ahí tendría que llevar más diámetro la tubería. No. No, Lleva el no mismo, influye. lleva el mismo diámetro, pero lo que la tubería tiene es que resistir más presión, porque si no ella se va a reventar. Entonces, vamos a ver la otra semana que en efecto hay tuberías que son así, ¿verdad? Que tienen una pared de un tamaño y hay otras que por exagerar, digamos,
tiene la pared mucho más gruesa. Se llama el espesor. Este espesor va a depender de la presión que le ejerza el agua en los diferentes puntos. Entonces, lo que cambia no es el diámetro, lo que cambia es el espesor de la pared y su resistencia. Gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? ¿Profe? Sí, adelante. Bueno, Ok. Francis primero y después Wilson. Profe, en el centro, varía algo, digamos, que vaya a tener un poco más de presión, tal vez porque hay como más altura. Sí, porque es un hueco, digamos, básicamente al ser un hueco hay más presión. Ujú, Por eso es ujú, que hay más presión. Volvamos a este ejercicio que se me hizo el ujú. dibujo. Ven, ¿por qué hay más presión? Porque, digamos, esto está a este nivel, ¿verdad? El tanque va a estar a este nivel, pero este punto va a estar a este nivel. Entonces, esto sería H1, H2 y H3, ¿verdad? Entonces, recordad que la presión estática es H1 menos H2. En este punto la presión estática es H1 menos H3. Es mayor esta de acá que esta de acá. ¿Verdad? Gracias, profe. Con mucho gusto. Wilson. profe, es sobre la tarea, mi duda. Simplemente es realizar el balance hídrico con los datos de la SAA que se está trabajando. Correcto. Es hacer ya con los datos reales de la SAA cuánto sería el balance hídrico y definir si les da o no les da para actual y futuro. Pero recordad que para hacer el balance hídrico futuro tenés que hacer la proyección de la población y hacer todo lo que tiene que ver con las estimaciones de agua, ver la dotación, ver etcétera, ver el coeficiente de hacinamiento. Realmente ustedes ya deben usar el coeficiente de del INEC, ¿verdad? Okay. Y valorar, digamos, ¿sí? Esa es la tarea de la otra semana. Eso es la tarea de la otra semana, si Dios quiere, sí. Igual, como parte de la tarea, si Dios quiere, la idea es que ustedes también recuerdan, no sé si recuerdan esta imagen, ¿verdad? Que vimos hace un poquito. A ver qué me hizo esto. Profe, Sí. es que yo no pude conseguir bien el documento de lo del INEC, porque yo tengo, pero es otro y yo creo que ese no funciona. Ujú. Tal vez no sé si alguno de los compañeros que lo lograron encontrar, tal vez lo podrían como compartir en el grupo, así, o mandar como el link para poder tenerlo. Sí, sí. Profe, que bueno, perdón, Sí, adelante. con eso mismo que está diciendo la compañera, que bueno, yo encontré en la página oficial del INEC un documento que habla del coeficiente de hacinamiento por cantón, distrito, y verdad, y ahí viene como todo distribuido, es del 2011, perdón. Sí, está Entonces bien. no sé si trabajar con este o con el otro que tenemos en mediación. No, en mediación yo creo que no viene, o sí. En No, mediación yo subí algo del coeficiente de almacenamiento, de no, hacinamiento. no. Del que subí en mediación fue de las proyecciones de población, Sí. del coeficiente, ¿no? Entonces, usen ese, básicamente, ¿verdad? Y lo que les iba a solicitar era que la estimación de los balances de agua, para ellos usen básicamente estos tres métodos que vimos en la clase, que recuerden era a tasa fija, ya se pegó. Recuerden, era tasa de la IA, que era 3,5%, del INEC y a tasa fija del 1%. Apliquen estos balances y a efectos generales hagan las diferencias como un ejercicio. No sabemos si en algún futuro, no muy lejano, les va a tocar que hacer un balance con los datos de AIA, ¿verdad? Aunque sabemos que los datos del INEC son los oficiales, pero apliquen los métodos y así van entrenando también cómo hacer esto en Excel, ¿verdad? Es muy importante, como les digo, que vayan entrándole al Excel. Lo vamos a usar muchísimo en el curso, así que van a requerir de ir trabajando en el programa, ¿verdad? Y para mejor de una vez. Entonces apliquen estos tres métodos. A futuro, tasa de la IA, tasa del INEC y tasa fija de un 1%.
¿Ok? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. Si no, como siempre, sepan que está abierto el chat, el correo, cualquier consulta, lo que corresponda. Con todo gusto ahí nada más, por favor, me avisan. Y en lo que pueda yo ayudarles, pues ya saben que con todo gusto, ¿verdad? Pero básicamente sí, para la próxima semana, entonces esa sería la asignación. Cualquier cosa, como Catherine también es nuestra profesora auxiliar, ¿verdad? Y en general, cualquier duda, consulta, por favor, por el chat, ahí lo pueden hacer, o por correo, o se comunican directamente conmigo o con Catherine para efectos generales, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que Bueno, pasen profe, una buenas linda noches. noche y nos veríamos de hoy en 8, si Dios quiere. Que Chao, tengan profe, muy buenas gracias. noches. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.